Bienvenidos sean todos a su programa de Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada, el edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la España número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco, y los días que nosotros tenemos culto, iniciamos los domingos a partir de las 9 con la escuela bíblica. Luego tenemos lo que es nuestro servicio de acción de gracias a Dios los días martes, estamos con verdades bíblicas, y los días jueves, culto de exaltación y gloria a nuestro Dios. En el día de hoy, lunes, para el día de hoy lunes, entonces los jóvenes tienen una reunión a partir de las 6:30 de la tarde con la líder de jóvenes de la Iglesia de Dios en la Profecía Central, nuestra hermana Lizelot Pons, quien es parte del elenco de Mundo Cristiano. Los días acá con las mujeres, ella está con las mujeres, los días miércoles con la hermana Wendy, nuestra hermana Gloria Núñez. Entonces, en el día de hoy, nosotros, ustedes muchos conocen eh, el pesar que nosotros tenemos todavía con la partida con el Señor de mi querida y amada dama, como yo solía decirle, mi suegra Margarita de Jiménez, nuestra hermana Margarita Lawrence de Jiménez, que partió con el Señor el día lunes. El día lunes, y dicho sea de paso, el mejor día del programa, hoy, ya hace 9 días, nuestra suegra, nuestra dama, como siempre le decía, partió con el Señor y bueno, formó parte del programa Mundo Cristiano, el elenco de Mundo Cristiano con el hermano William Jiménez. Ella estuvo durante un tiempo con él, con el hermano William Jiménez, pero nada, estamos acá y agradecido al Señor, que es también la madre de nuestra hermana Wendy Jiménez de Peguero, que está los días miércoles con nuestra hermana Lizelot. Así que nada, estamos nosotros un poco todavía, ¿verdad? Sorprendidos, eh, bien dolidos, pero tenemos que seguir caminando, porque si en otros casos, y ella estuviese en pie, hubiésemos sido, por ejemplo, en el caso nuestro, hubiésemos sido nosotros, ella estuviera dándole fortaleza a mi esposa, a mis hijos, y diciéndole que la vida continúa y vamos a echar hacia adelante. Entonces así lo vamos a hacer porque de verdad entendemos nosotros por medio de la palabra, y así lo creemos, que ella se encuentra de manera consciente delante del Señor, en la presencia del Señor, porque Él lo dijo, que Él iba a ir a preparar morada para donde Él esté. O sea, en caso de Jesús hablando, nosotros estuviésemos también. Y entonces esa morada ya fue preparada, ¿verdad? Fue preparada esa morada por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando una creyente, una persona, una cristiana evangélica, parte con el Señor, ya va a ese lugar que ha sido preparado de antemano por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. De verdad que sí. Pero nada, en el día de hoy nosotros entramos a una nueva tema, nueva temporada, nuevo tema del mundo cristiano. El tema que estaremos trabajando en temas generales, el andar cristiano. El andar cristiano es el tema que estaremos hablando, y cuando hablamos del andar cristiano estamos hablando de lo que es la vida práctica de ese creyente que ha sido salvado por nuestro Señor Jesucristo, pero que ese creyente encuentra en este mundo, ¿verdad? Por eso el Señor en su oración, Jesús orando ahí en el libro de Juan capítulo 17, Él dijo, te ruego, ellos están no te pido que los quites del mundo, pero sí te ruego que los libres del mal. Porque nosotros tenemos una tarea titánica en este mundo, en el cual nuestro Dios nos ha dejado, ha restaurado, nos ha puesto con un propósito de manifestar su gloria, esa gloria que fue distorsionada, vamos a decir, lo que es la imagen del Señor distorsionada en el hombre,
Entonces Dios, a través de la persona de Jesús, ha venido a restaurar esa imagen. Y esa imagen debe de ser restaurada a través de lo que es el proceso de la santificación, el proceso de lo que es la salvación, cuando nosotros somos salvados por medio del Espíritu Santo. Entonces, lo que es el proceso de la santificación, que es un proceso que es doloroso, lento, es largo también, porque ese proceso de santificación es un proceso, como siempre hemos hablado, es sinergista, donde entra la persona de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo y nosotros como ente que Dios, el Espíritu nos empodera a los fines de que nosotros vayamos de manera intencional y continua, el mismo Señor forjando esa imagen de Cristo en nuestras vidas, que es esa imagen que la podemos ver en lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, dicho de una manera poética, diríamos así, no es más que la imagen de nuestro Señor Jesucristo formada en cada uno de nosotros, pero esa imagen que es formada en cada uno de nosotros, ese fruto del Espíritu cultivado, por medio de nosotros cultivamos el fruto del Espíritu, es desarrollado. Entonces ahí viene lo que es el proceso, lo que es el andar en el Espíritu. Entonces el tema que nosotros tenemos para el día de hoy, capacitado por el Espíritu para andar en el Espíritu. Ese es el tema, capacitado por el Espíritu para andar en el Espíritu. Porque nosotros ya hemos sido salvados, luego de haber sido salvados, entonces necesariamente hay un proceso de la vida práctica cristiana en este mundo pecaminoso, en este mundo caído, cómo debe de ser afrontada, cómo debe de ser abrazada. Entonces ahí es donde está el detalle, y por eso hay un sinnúmero de mandatos dados por nuestro Señor Jesucristo para que nosotros asumamos el rol que nos corresponde como ciudadanos del reino. La Reina Valera dice de la manera siguiente, y nosotros nos vamos a la Reina Valera, lo vamos a leer luego vamos a leerlo en lo que es la nueva traducción viviente, para que ustedes puedan ver, donde le da un sentido más cercano a lo que es el original. Pero vamos a ir allá. Dice en los versos que vamos a estar leyendo, que es el 24 y el 25, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El 25 dice: y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el 26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso dice el 26. Entonces, la nueva traducción dice lo siguiente: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz, oye, tiempo pasado, las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa, y los han crucificado allí. Y lo que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Óigase bien, en cada aspecto de nuestra vida debemos de seguir la guía del Espíritu. Entiéndase, en el aspecto matrimonial, en el aspecto laboral, en el aspecto como ciudadano, de verdad, de la romana, con relación en el aspecto político, en el aspecto, en todos los aspectos de nuestra vida, debemos de dejar guiarnos por el Espíritu Santo. Entonces, el tema que traímos para el día de hoy es capacitado por el Espíritu para andar ¿verdad? En el Espíritu. Capacitado por el Espíritu para andar en el Espíritu. Entonces, la introducción que nosotros tenemos, decíamos ahorita que el fruto del Espíritu
es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fruto del Espíritu, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa obra de santificación comienza a ser dada, a ser hecha en nuestras vidas, en el momento que nosotros venimos a los pies del Señor. En el momento de conversión viene lo que es esa capacidad, esos nuevos deseos. Entonces, nosotros, esa naturaleza que nosotros tenemos una vieja naturaleza que todavía está allí, ¿verdad? El capítulo 16 del libro de Gálatas nos dice allí, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero ¿qué dice el 17? El 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces ya ustedes ven que ya inmediatamente venimos a los pies del Señor. ¿Qué sucede? Que hay remanentes, hay los deseos remanentes de la naturaleza pecadora que no quieren que nosotros hagamos lo que ahora viene a ser, lo que ha venido en nuestro nuevo amo, ¿verdad? Antes éramos controlados, reinado la obra de la carne, el pecado reinaba en nuestros miembros, pero ahora hemos sido salvados, hemos sido liberados de la esclavitud de la naturaleza pecadora, pero hemos sido, vamos a decir, rescatados, hemos sido liberados, pero hay pecados remanentes que no quieren, no ceden a ese nuevo amo que ha venido a morar, que ha venido a gobernar a nuestras vidas. Ha venido a gobernar a nuestras vidas, que es nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Lo primero que vemos acá es que el apóstol Pablo toma lo que es una metáfora, la metáfora de la crucifixión. Y lo que podemos mirar allí en esa metáfora de la crucifixión debemos de detenernos a ver la enseñanza que hay. Debemos desempacar la enseñanza que hay en esta metáfora. Y podemos ver que es la crucifixión. La crucifixión es una antigua forma o manera de darle muerte a personas que eran condenadas por algún tipo de hecho en el Imperio Romano. Entonces, ¿pero qué sucede? Ese crucificado podía morir en horas o podía en muchos casos tardar días para morir. Para acelerar esta muerte inclusive utilizaban algún tipo de metodología como quebrarle los huesos. Que en el caso de Jesús no hubo que hacer nada de esto, ya estaba previamente profetizado que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado porque él murió antes de ser quebrado, él murió. Entonces por eso se le enterró una lanza en su costado y por eso dice que sale sangre y agua de cuando él es traspasado con esa lanza para certificar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de morir nuestro Señor está crucificado. Ese crucificado, hay deseo, continúa con deseo. De hecho, el mismo Jesús tuvo deseo y tenía sed, pidió agua, que querían darle él pidió agua. ¿Qué me dice la enseñanza de esta? Que me dice que los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz, o sea, tiempo pasado, estamos hablando, han clavado en la cruz, eso pasó en mi conversión, en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Pero, como vuelvo y le repito, un crucificado podía durar días, podía durar horas y también tenía deseo. Entonces, ¿qué la enseñanza que podemos ver aquí? Que en ese ya hemos sido empoderados, Cristo nos ha dado por medio del Espíritu vida, porque es lo primero que hace, que nos da vida
a través del Espíritu Santo, nos trae a la vida. Ahora ya hay nuevos deseos porque nos encontrábamos muertos. Y lo que hace, el primer paso que hace cuando venimos es que se nos da vida, ¿verdad? Entonces el segundo paso es que empodera para crucificar esos deseos pecaminosos, ¿verdad? Pero hay intenciones todavía, Entonces, esas intenciones, yo voy a responder de manera antagonista o oponerme a ella, o pudiera yo ceder ante esos deseos que todavía fueron crucificados, pero todavía están allí, todavía hay deseos de esa naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza pecadora. Eso es lo que vemos aquí. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si vivimos sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas, en cada aspecto de nuestras vidas tenemos que seguir la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Lo primero que cuando ocurre esto, cuando ocurre lo que es la crucifixión de nuestros deseos, ¿cuándo fue que ocurrió de la naturaleza pecadora? Cuando yo vengo a los pies del Señor, cuando vengo en la conversión. Pero en ese mismo momento o ahí crucificamos esos deseos, lo crucificamos allí. Pero continuamente nosotros debemos de oponernos a ese, aún está crucificado, ¿verdad? Esos deseos, ese remanente continúa deseando cosas. Ahora yo debo de oponerme por la capacidad dada por el mismo Espíritu Santo a esos deseos que continuamente están tratando de querer que yo viva según los deseos de la carne y no según los deseos del Espíritu. Entonces, en ese sentido, yo tengo que hacerlo, tengo que tratarlo, de hecho, de una manera diferente. Jesús lo dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo las manos, o a las manos de ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto es una hipérbole ustedes saben que es una figura del habla que nos da una especie de expresión exagerada para establecer, vamos a decir, la radicalidad de lo que es el pecado. De que, ejemplo, si yo cuando venía a los pies del Señor acostumbraba a hacer cierta cosa, ¿qué debo de hacer? Cortar con ese tipo de cosas. Que si mis ojos yo veía cierto tipo de cosas, que yo debo de hacer cortar con esas cosas que yo veía. Que si yo acostumbraba a ir a ciertos tipos de lugares, que yo debo de cortar con esa práctica de visitar esos lugares. Esa es la idea que nos quiere transmitir nuestro Señor Jesucristo cuando habla esta hipérbole que Él utiliza para hablarnos con relación a lo que es el pecado. Entonces, ya vimos acá la responsabilidad. Es una responsabilidad mía. Yo tengo la responsabilidad. Este proceso de santificación está... no solamente el Espíritu me empodera a mí para yo hacer lo que me corresponde, que es que me dice que debo de crucificarlo. Pero esa ha sido crucificada, esa naturaleza, esos deseos han sido crucificados, pero aún estando crucificado, hay deseos que ese crucificado tiene, porque lo vemos en la ilustración que le hicimos con nuestro Señor Jesucristo, que Él, aún estando crucificado, deseó tomar agua, tenía sed de agua. Y asimismo, nosotros hemos crucificado esos deseos en la cruz, ¿verdad? Hablando de manera teológica, pero todavía hay deseos remanentes, pero nosotros, a través del Espíritu que nos ha empoderado, nosotros tenemos que antagonizar esos deseos, debilitarlos, oponernos a ellos por medio del Espíritu que nos ha empoderado para lograrlo. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿De qué manera el Espíritu Santo nos da esa capacidad, nos capacita? ¿De qué forma entonces el Espíritu Santo nos capacita estos minutos que nos quedan
nos capacita. ¿De qué manera me capacita el Espíritu Santo? Nosotros, el ejemplo, lo primero que me capacita, de la manera que me capacita lo primero es que me trae a vida. Me trae a la vida. ¿Cuándo me trae a la vida? Bueno, cuando yo inmediatamente accedo a el llamado de nuestro Señor. Cuando yo accedo a ese llamado de nuestro Señor, entonces yo respondo, como el caso de Lázaro. Para Lázaro escuchar la voz de Jesús, tuvo primero que ser resucitado. Primero resucitó y luego él escuchó. Eso no lo vemos ahí, pero si hacemos el análisis, él fue primero traído a la vida, luego que lo trae a la vida, pero eso lo hace, estamos hablando de manera separada para que lo puedas entender, pero eso en fracciones de fracciones de segundo, pudiéramos por así llamarlo, por así decirlo, fue ella traído a la vida y luego entonces él responde a la voz del maestro que le dice que salga fuera de la tumba. Eso de la misma manera, así mismo pasa con nosotros, ya que nosotros ya fuimos resucitados, ya nosotros ahora tenemos esa capacidad que comienza a darnos el Espíritu para obedecer, para conformar. Andar en el Espíritu no es andar de una manera, pudiéramos decir, como quizás es mística, visiones, por sueño, no es algo bien práctico, es algo bien diariamente. Es como, le explico, ejemplo, el Espíritu Santo inspiró la Biblia, la palabra del Señor, fue inspirada por Él, escribió Él por medio, usó los hombres del Señor. Ahora bien, ¿qué hace el Espíritu Santo? Que esa palabra que Él la inspiró, reveló a esas personas, a esos más de 40 hombres, cuando yo ahora la leo, ¿qué hace? Él ilumina, ¿qué? Mi mente, no la Biblia. Él ilumina mi mente para que yo pueda entender lo que dice la palabra. Pero ¿qué también hace para que yo pueda poner querer como el hacer? ¿Qué significa eso? El deseo de yo querer leer la Biblia, el deseo de yo querer orar, el deseo de yo querer ayudar, pero también poner la capacidad para yo leer la Biblia, para yo ayudar al hermano, para yo orar, para yo. O sea, que él pone tanto ese deseo de buscar, también pone esa capacidad. Entonces, en tal sentido, cuando yo logro, ¿verdad?, hacer esto, todo esto empoderado por medio del Espíritu Santo, entonces, ¿qué pasa con mi vida? Que yo comienzo a ser prácticamente un reflector de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Reflector, ya ahí comienzo a reflejar la imagen de una manera, aunque no perfecta, pero sí de manera honesta, comienzo a ver, a reflejar la imagen de Cristo en mi vida y las personas comienzan a ver a Arturo, el ciudadano incorrecto, inadecuado, ahora comienza a verlo totalmente diferente porque ya está teniendo luce de una manera totalmente diferente. Al lucir de una manera diferente ante la sociedad, ¿qué sucede? Que se convierte ese hermano, ese otro hermano, ¿en qué? En relevante para el mundo. Porque cuando entonces ahora señala, esa persona es total, porque la persona está mirando ese carácter que está siendo forjado. Recuerda que el carácter de Cristo reflejado en lo que es el fruto del Espíritu está siendo, vamos a decir, impregnado en está siendo desarrollado, sería la palabra, cultivado en nuestras vidas por medio del empoderamiento del mismo Espíritu que me da esa capacidad, esa posibilidad. Y ahora yo comienzo a manifestar una imagen totalmente diferente y los hermanos, amigos, personas que no conocen al Señor comienzan a ver, a reflejar, a ver la iglesia de una manera totalmente diferente y cuando comienzan a ver esa iglesia, ese hermano, ese individuo de manera diferente, entonces la imagen del Señor es, vamos a decir, es proclamada por medio de los ejemplos palpables que nosotros podemos producir. Ya es un esposo total con un andar diferente, es una mujer que tiene un andar diferente, es un joven que tiene un andar diferente, es un empleado, es un empleador totalmente diferente que trata a sus empleados no de como lo trataría una persona que no conoce al Señor.
Tú que no conoces del Señor, esa es la manera que Él comienza, Él te habilita, Él comienza cuando tú comienzas a ver su palabra, entiende que tiene que arrepentirte porque esa conciencia, vamos a decir, humana que ha sido, el ser humano tiene capacidad de adormecer la conciencia, de cauterizar la conciencia. El ser humano por sí mismo no tiene la capacidad de poder por sí mismo a esos deseos, debilitarlo por sí mismo, sino por medio del empoderamiento del Espíritu Santo. Y por eso es necesario que tu amigo venga al Señor para que tú puedas lograr. No es que los problemas tuyos no vas a tener, sí, lo que pasa es que esos problemas Dios te va a capacitar para tú, o empoderar, para tú poder resolverlo en el Espíritu. Esa es la idea. Entonces, durante toda esta semana vamos a hablar del andar del cristiano, el andar del cristiano. Ese es el tema durante toda esa semana. Así que para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana en Los Caballeros, con un tema tan interesante, el andar del hombre cristiano. Ese sería el tema, el andar del hombre cristiano, para mañana con Los Caballeros. Dios bendiga, Dios le guarde.